Bueno equipo, bienvenidos a esta primera entrega del módulo de trading. Hace unos días les había dicho que estaba preparando un plan de trading general para todas las señales que estábamos viendo en el grupo y que adicional a eso les iba a hacer un pequeño tutorial de manejo del stop loss, donde les quiero compartir una técnica muy específica, muy clara y muy objetiva que a mí me ha ayudado mucho y que estoy seguro que también les va a ayudar a ustedes a empezar a alcanzar esa consistencia. Esto va más enfocado a los más novatos, a las personas que no tienen un plan de trading definido, que no tienen unos parámetros de entrada y salida claro, que no saben cómo tomar sus ganancias, que no saben cómo proteger sus posiciones. Para las personas que ya tengan un poco más de experiencia, que ya tienen parámetros definidos para entrar, para salir, para adicionarle a las posiciones, para hacer sus recompras, etcétera. Para esas personas de pronto no es tan provechoso este plan porque este es un plan muy básico, simplemente son unas reglas que para las personas que no tienen reglas en el mercado puedan empezar a buscar esa consistencia, puedan ser un poco más disciplinados y más estrictos con sus posiciones. ¿Cuál es nuestro objetivo con esto? Maximizar ganancias y reducir pérdidas. Y van a decir, no, pues eso es obvio, eso es lo que dice todo el mundo. Pero ¿por qué es que lo dice todo el mundo? Porque es que es algo que todos tus instintos van a buscar hacer lo contrario. Todos los instintos y la naturaleza humana cuando se enfrenta a los mercados financieros, lo que busca hacer es lo contrario, minimizar las ganancias y tomar una actitud de esperanza que en últimas te termina maximizando las pérdidas. ¿Cómo piensa el ser humano cuando está ya teniendo una pequeña ganancia? Uy, yo mejor cierro la posición y gano antes de que se me devuelva el precio. Y así piensa un trader que no tiene una estrategia, que no tiene un plan, que no se traza bien sus objetivos. Y por el contrario, ese mismo trader cuando el precio se le va en contra, en vez de cerrar la posición, se queda aferrado a ella, esperanzado de que algo la va a hacer subir para él al menos salirse y no perder, cuando el precio claramente le está dando señales de que no debería estar ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y cómo nosotros logramos ese objetivo de maximizar las ganancias y de reducir las pérdidas, con dos cosas muy sencillas. Nosotros tenemos que ser estrictos con el stop y nosotros debemos ser flexibles con el objetivo. ¿Qué es esto? Ser estrictos con el stop y ser flexibles con los objetivos. Es que si el mercado nos quiere dar más, nosotros se lo vamos a aceptar. Eso es ser flexibles con el objetivo. Obvio, tenemos un target, pero si el mercado quiere seguir con la tendencia y nos quiere dar más, nosotros se lo vamos a aceptar. Pero si el mercado nos quiere quitar más y se va en contra nuestra, nosotros no le vamos a permitir que nos quite más. Por eso nosotros tenemos que ser estrictos con el stop. Mucho o la preocupación mayor de los traders novatos es yo cómo hago para ganar más, mientras que la consistencia y lo que te hace buen trader es aprender a cómo perder menos. Las ganancias se llegan con el tiempo. Si aprendes a mantenerte en las posiciones, las ganancias simplemente llegarán. Pero si sos estricto con tus pérdidas y no dejar que el mercado te quite más eh, que lo que te definís inicialmente, así es que se alcanza la consistencia y ahí es que vas a ver cómo el mercado te va a dar y te va a dar y te va a dar por el resto de tu vida. Así es que nosotros lo vamos a lograr. Entonces vamos a hacer un plan de trading muy sencillo, unas reglas muy claras y específicas que creo que a nosotros nos van a permitir mantenernos dentro de la posición lo más que nosotros podamos sin alterar el riesgo que nosotros asumimos. ¿Cuál es la idea con este plan de trading? Que si nosotros solamente con alcanzar el primer objetivo ya aseguramos que vamos a perder menos que lo que estamos arriesgando inicialmente. Es decir, lo máximo que nosotros vamos a perder en el transcurso de todo el trade es lo que nos arriesgamos inicialmente a nuestro stop inicial. Si nosotros alcanzamos uno o más objetivos, ya nosotros vamos a ver ganancias. Entonces, ¿cuál es el plan de trading? El plan de trading es, nosotros por lo general y en la gran mayoría, si no es en todas las señales que hemos puesto en el grupo de Discord y en los análisis que yo hago, que no son señales, pero donde ustedes pues se pueden definir dos, tres objetivos por posición.
¿Cuál sería la idea? En cada uno de esos targets ustedes definirse vender el 50% de la posición, siempre el 50%, es decir, llegó al objetivo 1, se vende el 50% de lo que se compró. Si llegó al objetivo 2, se vende el 50% de lo que te quedó, y si llega al 3, el 50% de lo que te quedó. Eso va a garantizar que se mantenga uno en la posición. Si llegas al último target, igual vendes el 50% y te mantienes con ese poquito que te quede hasta donde el precio ya te marque una salida, ya sea o que te saque con tu stop loss o que llegue hasta un punto donde ya, digamos, sea innegable que haya que salirse, donde se vea una muy fuerte divergencia bajista o donde el precio esté llegando a una resistencia histórica muy importante. Ahí ya sería momento para salir del resto de la posición si es que termina excediendo todos los targets. Lo segundo, recomprar solo si se marca una vela de reverso en la anterior resistencia, que sería el nuevo soporte. Es decir, nosotros entramos, nos definimos unas resistencias que son nuestros objetivos. Si el precio supera esa resistencia, nosotros esperaríamos que esa resistencia se vuelva un soporte. Por eso digo, anterior resistencia, nuevo soporte. Si es decir, nosotros llegamos al target 2 y el precio se devuelve al target 1 y en el target 1 marca una vela de reverso como estas que nosotros estamos viendo, esto aplica tanto para posiciones en largo como tanto para posiciones en corto, es exactamente lo mismo. Si se ve la vela de reverso, se recompra. ¿Cuánto se recompra? Lo mismo que se vendió, es decir, en cada recompra nosotros vamos a buscar quedar con la misma posición con la que entramos inicialmente. Esa básicamente es la estrategia. Y con el stop loss, cuando se supere la siguiente resistencia, no esta, sino la siguiente resistencia, nosotros subimos el stop loss bajo la vela en que recompramos. Es decir, nosotros recompramos, nos marca la vela, un tipo de esta vela, se confirma esa vela y nosotros no subimos inmediatamente el stop. Nosotros esperamos que después de ese reverso el precio supere la resistencia anterior y ahí nosotros subimos el stop loss a esta vela. Ahorita que veamos los ejemplos va a quedar un poquito más claro. Es así de simple. El stop loss siempre va a ser del 100% de la posición. ¿Eso qué quiere decir? Que si el stop loss nos saca de toda la posición. El stop loss no hace ventas parciales. Las únicas ventas parciales son en los objetivos, donde son ventas del 50%. Y, importante, son recompras y no adiciones para no afectar el riesgo asumido. Obviamente, muchas veces estas velas van a ser lo suficientemente fuertes que uno le podría agregar más a la posición y dependiendo del resto del contexto. Para esta estrategia no, y como va enfocada para las personas que apenas están empezando, no es lo ideal. No se metan todavía con interés compuesto, defínanse un monto fijo con el que ustedes toman sus posiciones y así van a empezar viendo cómo llega la consistencia. No se van a hacer ricos de la noche a la mañana. Todo el que entra a un mercado financiero con esa expectativa termina quebrado. Esto es una vaina de consistencia, de buscar que el mercado te dé dinero día tras día, tras día, tras día, tras día, hasta el día en que nosotros nos muramos. Ese es el plan de trading entonces. Cualquier duda me la dejan después en los comentarios o me lo hacen directamente. Ahora bien, otro tip, el tip para el manejo del stop, porque muchas veces el stop loss, nuestro objetivo de venta de salida está muy lejos de nuestra entrada y muy lejos pues relativo a lo que nosotros estamos arriesgando con nuestro stop. Entonces siempre en esos casos es conveniente que después de que el precio ya nos ha dado la razón y ha empezado a ir en la dirección en que nosotros esperamos, nosotros podamos proteger esa posición con un stop loss al break-even, es decir, al precio de entrada y nosotros asegurar que no vamos a perder. Entonces cuando el objetivo está lejos, nosotros lo que hacemos es calculamos la distancia entre nuestro precio de entrada y el stop loss y la proyectamos hacia la dirección en la que nosotros pues tenemos nuestro trade. Eso nos marca un rango. Ese rango es una zona neutral, una zona donde nosotros primero no tomaríamos ninguna acción y donde psicológicamente no pensamos ni que estamos ganando ni que estamos perdiendo. Es decir, puede que virtualmente
en este punto la posición está en roja, pero nosotros no hemos perdido. Nosotros perdemos cuando nos saca el stop loss. Igual en esta zona, el precio se encuentra en esta zona virtualmente en verde, en positivo, pero nosotros no estamos realmente ganando hasta que nosotros no vendemos en nuestro objetivo. Entonces, calculamos la distancia, la proyectamos, tenemos ese rango y cuando el precio rompa ese rango en la dirección en la que nosotros estamos esperando nuestro trade, ahí tenemos la señal para subir el stop loss al precio de entrada, proteger la posición y garantizar que no vamos a perder. Sé que no puede quedar muy claro ni este ni el plan de trading que vimos inicialmente, aunque está claro, igual les voy a dejar la presentación para que ustedes la vean ahí. Aunque esta presentación la tengo con otra presentación pegada. Entonces, bueno, mañana la pego en una presentación de PowerPoint aparte y se la subo para que ustedes pues puedan tener acceso a esto. Vamos a pasar entonces a ver unos objetivos. Vamos a ver tres ejemplos, perdón. Un ejemplo en un gráfico diario, un ejemplo en un gráfico intradía y un ejemplo en un gráfico de scalping, es decir, de menos de una hora. En todas las temporalidades se presenta esto, en todos los activos lo pueden utilizar, en todos los mercados, no solamente en criptomonedas, sino en acciones, en índices, en forex, en todo sirve esto. Es un parámetro objetivo con el cual ustedes pueden proteger sus posiciones. Vamos a empezar entonces con los ejemplos y que no se nos haga tan largo este video. Vamos a empezar con un ejemplo en un gráfico diario. Vemos cómo el precio empieza a caer, viene una lateralización y empieza a caer con fuerza. Nosotros esperamos la vela de reverso. Aquí hubo un doji, pero no fue confirmado en la vela siguiente, entonces nosotros seguimos esperando, van pasando los días, nosotros seguimos esperando, seguimos sin ver velas de reverso. Cuestión de paciencia, todavía el precio sigue cayendo, no hay vela de reverso y aquí tenemos vela de reverso. Acá nosotros podemos identificar una vela que la sombra es al menos 2/3 partes del total de la vela. Vale como martillo. Obviamente sería ideal que la cabeza fuera más pequeña y la sombra más larga, pero vale como martillo. Nosotros acá ya lo podemos identificar. Si a eso dentro de nuestra estrategia, dentro de nuestro análisis se le suma una divergencia alcista, un soporte histórico importante, una sobreventa en algún indicador, le suma probabilidad para nosotros tomar posición o al menos para tomar una posición más grande, dependiendo precisamente de la estrategia. Pero aquí nosotros nos marcamos entonces nuestra entrada, la vela siguiente al superarla nos mete a la posición. Aquí estamos dentro de la posición. Lo primero que hacemos entonces es poner nuestro stop loss. Ponemos nuestro stop loss, calculamos la distancia que hay a nuestro stop loss, vamos a arriesgar un 17.7% aproximadamente. Recordemos que ya estamos dentro de la posición. Calculamos nuestros objetivos, muy sencillo, podemos utilizar simplemente los retrocesos de Fibonacci y estos serían nuestros objetivos. Cualquier chartismo clásico diría que después de un movimiento tan fuerte, al menos una corrección del 50% podría esperarse. Entonces, digamos, hasta aquí nosotros nos trazaríamos nuestros objetivos con todos los niveles de Fibonacci. Pero entonces vemos cómo, si bien estamos arriesgando un 17%, es un trade swing en un gráfico diario. Solamente a nuestro primer objetivo estamos buscando más de un 30%, un 35%, es decir, aproximadamente el doble de lo que estamos arriesgando. Entonces nosotros no queremos tener el riesgo de que el precio venga, arranque y después se nos devuelva y nos saque con esa pérdida. Necesitamos al menos un parámetro que nos permita a nosotros proteger la posición y no arriesgarnos a que después de que arranque el movimiento se nos devuelva y nosotros perder después de haber en teoría ganado durante un tiempo. Entonces nos formamos el rango que habíamos analizado. Calculamos el 17% aproximadamente hacia dónde sería el mismo 17% que nosotros estamos arriesgando y formamos el rango. Aproximadamente acá 17.7%. Esto es una zona neutra que nosotros podemos considerar neutra.
Es decir, mientras el precio se encuentre dentro de todo este rango, nosotros no consideramos que estamos ni ganando ni perdiendo. Nosotros ganamos cuando vendemos en nuestro target y perdemos solamente cuando nos saca nuestro stop. A volver a poner los Fibonacci acá. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que corra la posición. Cuando logramos un cierre por fuera de este rango, tendríamos la señal para que nosotros podamos subir nuestro stop loss aquí en este punto. Cuando el precio logra un cierre por encima de este nivel, nosotros ya podemos subir nuestro stop loss. Esa es la estrategia. Aquí ya nosotros tendríamos nuestro stop loss y aseguramos que no vamos a perder. Adicional a eso, el precio aquí llega a nuestro primer target. Es decir, acá nosotros haríamos nuestra primer venta, ya no solamente aseguramos que no vamos a perder, sino que vamos a asegurar las ganancias del 50% de nuestra posición. Sigue corriendo el precio, llega al segundo target. Ahí nosotros haríamos nuestra segunda venta del 50% y nuestra recompra la haríamos cuando veamos una clara vela de reverso, todavía sin mover nuestro stop loss. Este máximo de acá nos sirve para volver a mover nuestro stop loss. Cuando se supere esta resistencia, nosotros podríamos mover nuestro stop loss hasta la zona de nuestro primer target, pero por ahora nada, seguimos con nuestro stop acá, dejando corriendo nuestra posición. Si de pronto en alguno de estos soportes se ha hecho una recompra, ya no habría por qué recomprar más. Es decir, con esa posición se deja correr, con el stop loss donde lo teníamos y ya se esperara que el precio llegue al siguiente objetivo para volver a vender el 50%. Simplemente muy mecánico, así es que nosotros lo deberíamos hacer. Vean cómo el precio aquí ya nos garantiza no solo que no vamos a perder, sino que hemos asegurado una porción muy interesante de lo que estábamos buscando inicialmente. Entonces, esto es el ejemplo en el gráfico diario. Vamos a ver un ejemplo más en el gráfico intradía de 4 horas y también en un gráfico de scalping de menos de 1 hora. Aquí tenemos un ejemplo en un gráfico intradía, temporalidad de 4 horas. Viene el precio cayendo. Vamos a esperar la vela de reverso. Aquí tenemos vela de reverso. Esta es la vela de martillo. Aquí empezamos a plantearnos el trade. Aquí tenemos ya la vela. Sabemos que la entrada nos la va a marcar justo cuando supere este nivel. Vamos a ponerla verde. Ahorita la ponemos verde y de una vez nos ponemos nuestro stop a la cola de la vela. Esto es lo que nosotros vamos a estar arriesgando. Aquí nos estamos apenas planteando el trade. Todavía ni siquiera se ha confirmado, ni siquiera se ha abierto el trade. Apenas nos lo estamos planteando. Tenemos dónde sería nuestra entrada, tenemos dónde sería nuestro stop y tenemos dónde sería nuestro objetivo. Vamos a plantearnos nuestro objetivo a la zona más importante de resistencia que nosotros veamos, que sería esta. Aquí nosotros queremos salirnos de la posición. ¿Cuánto tenemos o cuánto vamos a buscar aquí en este objetivo? Aproximadamente un 11%. ¿Qué es lo que estaríamos arriesgando a nuestro stop? Un 4.95%. ¿Qué es lo que nosotros haríamos entonces? Viendo que hay más del doble de distancia entre nuestro primer objetivo, porque sería nuestro primer objetivo, hasta el stop. Entonces, ¿qué es lo que nosotros formamos? Formamos un rango a la misma distancia de donde tenemos el stop, desde donde se nos abriría la posición. Desde acá, 4.95% aproximadamente, el 5%. Y formamos ahí precisamente el rango en esa zona. Lo tenemos aquí pendiente. Mientras el precio se encuentre dentro de este rango, está en zona neutra. Ni positivo ni negativo. Mientras se encuentre en ese rango no consideramos ni que estamos ganando ni que estamos perdiendo. Vamos a dejar entonces que corra. En esta vela se nos abre el trade con fuerza igual a la baja. Tenemos nuestro stop definido. Lo único que tenemos que es esperar. Simplemente dejar que el trade corra. Sigue corriendo el trade.
Vemos cómo llegó a la misma zona, pero no marcó un nuevo mínimo. Es decir, testeó la paciencia. Si alguien emocionalmente vio que el precio estaba cayendo al nivel de entrada y estopió, hubiera tomado una mala decisión. El precio no marcó un nuevo mínimo. Si respetó su stop, hubiera sido favorable y ahí estaría corriendo entonces. Sigue corriendo el precio. Sigue corriendo el precio. Cuando logramos un cierre por encima, aquí logramos un cierre por encima del rango que nosotros nos hemos planteado. Aquí nosotros nos subimos nuestro stop loss, es decir, el stop loss ya no queda acá, sino que esa es nuestra señal para que nosotros subamos nuestro stop al break even, a nuestro nivel de entrada y de una vez aseguremos no perder. Eso no quiere decir que vendamos acá, esto es un rango imaginario, simplemente cuando este rango se rompe es nuestra indicación de que el precio ya podemos subir el stop al precio de entrada y ya garantizar que no vamos a perder. Sigue corriendo el precio, toca nuestro primer target, acá hubiéramos vendido el 50% y ya simplemente pues se deja correr. Vemos como el precio no volvió a la zona del stop, puede seguir buscando los otros targets que nosotros nos hemos estado buscando, planteando y ya ir aplicando el plan de trading, pero básicamente esa es la aplicación al stop. Finalmente, un ejemplo en un gráfico de scalping, lo mismo, aquí pues estamos tomando los ejemplos después de una bajada, es decir, para tomar posiciones en largo, pero es exactamente igual para cuando se toman posiciones en corto. Aquí estamos en una bajada esperando simplemente que el precio marque una vela de reverso. No tenemos vela de reverso hasta aquí. Esto es una vela de reverso, esto es una vela envolvente. Vean cómo esta vela verde recubre totalmente la vela roja. Cierra esta vela, confirma la vela envolvente e inmediatamente nos da nuestra entrada. Aquí nos da nuestra entrada aproximadamente. De una calculamos nuestro stop loss y calculamos nuestro objetivo. Estamos arriesgando entonces un 1.12% aproximadamente y nuestro objetivo principal va a ser esta zona de resistencia. Esto es lo que nosotros vamos a buscar inicialmente. Vemos cómo el recorrido es bastante amplio. Bastante amplio, digamos que este sería nuestro primer target, o digamos, no seamos tan duros, digamos que nuestro primer objetivo va a ser este acá, que igual es un recorrido muy amplio comparado a lo que nosotros estamos arriesgando. Entonces, lo mismo, vamos a buscar un parámetro que nos permita proteger la posición sin tener nosotros que esperar tanto para que llegue a nuestra primera resistencia. Que el precio ya cuando suba lo suficiente nosotros podamos tener la confianza para ya garantizar que no vamos a perder. Entonces nos trazamos nuestro rango, medimos hasta dónde sería ese 1.12% desde nuestro nivel de entrada. Aproximadamente aquí en este nivel nos trazamos nuestro rango y esperamos simplemente. Tenemos nuestro trade abierto, tenemos identificada toda esta zona neutra, el stop definido y dejamos correr la posición. Cuando logramos un cierre por encima, solo cuando logramos un cierre por encima de este nivel y vemos cómo actúa como resistencia, solo cuando suba nosotros podríamos subir nuestro stop loss. Y vean que si nosotros lo hubiéramos subido antes, el precio aquí nos hubiera sacado. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver interesante? Aquí hubo otra vela de reverso. Otra vela de reverso. Es decir, en una estrategia con adiciones que no es esta, pero más adelante, cuando ya cojan un poco más de experiencia y un poco más de estrategias también de gestión del capital, acá hubiera sido una señal para adicionarle a la posición. Y de hecho, ¿por qué no? Ya con este cierre, ya podemos subir nuestro stop loss a este punto, al punto de nuestra entrada. Ya simplemente la dejamos correr. Ya con nuestra posición protegida en este punto, ya fuera de este rango, sí consideramos que estamos en zona de ganancias en teoría. El precio sigue corriendo y vemos cómo fue
bueno nuestro stop loss, nos terminó protegiendo. El precio en ningún momento llegó a esa zona, ha llegado a nuestros objetivos y nos mantenemos dentro de la tendencia. Eso básicamente es lo que nos sirve. Es algo muy conservador en inicio, solamente con recompras, solamente o sin meterle interés compuesto a la vaina. Es una estrategia bastante conservadora que estoy seguro que les va a ayudar mucho. Y les va a ayudar mucho porque es un parámetro objetivo. Muchas veces y cuando se está iniciando el mundo del trading, se sabe que uno debe proteger las posiciones cuando tenga la oportunidad. Es decir, el precio ya a favor tuyo, lo lógico y lo consecuente es poner un stop loss por encima de tu nivel de entrada y ya asegurar que no vas a perder. El problema es hacerlo precipitadamente, es hacerlo cuando el precio se ha movido muy poco a tu favor y ya quieres proteger la posición y el precio viene y te saca. Vean como si el precio aquí ya nos habría marcado la confirmación, aquí empezó a subir, pero si nosotros no nos hubiéramos trazado el rango y con esta subida hubiéramos puesto ya el stop de protección al nivel de entrada, aquí nos hubiera sacado. Y nos hubiera sacado precipitadamente después de nosotros haber tomado una muy buena decisión con la entrada. Entonces, eso es una medida objetiva que respeta el mercado. Por lo general, estos rangos los respeta el mercado y creo que les va a ayudar mucho y más para esos que están empezando a empezar a adquirir esa consistencia. Esta era entonces la primera entrega que les tenía para este bloque de trading. Iremos viendo diferentes estrategias, diferentes métodos que les van a ayudar a ustedes para ver si los incluyen o no los incluyen en el plan de trading. La idea no es que todos aquí busquemos tener el mismo plan de trading porque todos tenemos personalidades distintas, todos tenemos o manejamos capitales distintos, entonces es ilógico que nosotros tratemos de enfrentarnos al mercado de la misma manera. Vamos a ver muchas herramientas que ustedes van a identificar si les sirven o no al tipo de trader que son ustedes y así van a ir formando sus planes de trading. Por eso nosotros vamos a empezar o empezamos hoy con cosas muy generales, muy genéricas que ya después a medida que ustedes vayan viendo nuevas herramientas y adquiriendo experiencia van a irle aumentando y hacer su plan de trading personal, porque en últimas un plan de trading es como un cepillo de dientes, debe ser algo supremamente personal porque es algo creado a la medida de precisamente tu personalidad, de tu capital, de toda tu gestión como trader. Entonces vamos a seguir viendo nuevas cosas, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta me la dejan, bueno, preguntas sobre este video me la pueden hacer por interno y las mejores preguntas, las más relevantes, se las presento en el video de repaso semanal, sacar un espacio para responder esas preguntas que veamos para la zona de miembros y el resto de preguntas pues si puedo respondérselas directamente cuando me las hagan pues trataré de hacerlo en el menor tiempo posible. Que termine de pasar entonces buena noche y nos vemos mañana o ya en unas horas para los que están empezando un nuevo día. Chao.